salen del glóbulo rojo y esta célula muere, ¿no? Entonces, al haber destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a suceder? Este bebé va a ser una anemia, con todo lo que ello implica, ¿no? Y podría perder el producto, ¿ya? Entonces, de ahí viene la importancia, por ejemplo, de estos aspectos, ¿no? Que también se estudia en el campo de la inmunogenética. Aquí tenemos un ejemplo similar al que habíamos visto, ¿ya? Fíjense, este es un ejercicio, ¿no? Otra vez volvemos con Juan y con María. Miren, Juan es del grupo sanguíneo ARH positivo, ¿ya? Y María es el grupo sanguíneo ARH negativo. ¿Cómo resolvemos esto? Aquí tenemos un problema. Sabemos que Juan es del grupo A, pero fíjense, no sabemos si él es un AA o es un AO. O sea, no sabemos si Juan, lo voy a dibujar así como varón, ¿ya? No sabemos si Juan es A del grupo A homocigoto, o sea, con los dos alelos dominantes, o es un heterocigoto, ¿no? Dominante recesivo. Pero sabemos que es RH positivo. Y se casa con María, y sabemos que María es del grupo sanguíneo AB. ¿Ya? Grupo sanguíneo AB. Y sabemos que RH negativo. La pregunta, ¿qué probabilidad existe que tengan un hijo que sea del grupo ARH negativo? ¿Ya? ¿Qué probabilidad existe de que tengan un hijo del grupo ARH negativo? ¿Ya? Entonces, aquí para hacerlo sencillo, vamos a asumir que Juan es heterocigoto, ¿no? Que es lo más frecuente. Ya vamos a obviar que sea homocigoto. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Se acuerdan? Esto mentalmente lo hacemos, ¿no? A, B, C, D. Veamos aquí las combinaciones, ¿ya? A por B, perdón, A, B, C, D. A por C sería, ¿no? Un posible hijo sería AA, homocigoto, ¿no? Para el grupo sanguíneo dominante. Otra posibilidad sería, ¿no? Que sea el grupo O, que se combine con el otro grupo, perdón, María era del grupo AB, ¿no ve? Vamos a corregir, AB. Entonces, la otra posibilidad, fíjense que se domine el A dominante con el B, ¿no? A, B. ¿Cuál es la otra posibilidad? B por C, que se combine el O con el grupo sanguíneo A. Y la otra posibilidad es que se combine el grupo O con el grupo sanguíneo B. O con B. ¿Qué grupo sanguíneo podría expresar su hijito? ¿No? Porque dice que tenga un hijo. Fíjense, uno sería A, homocigoto, o sea, expresaría solo el grupo A. ¿Qué posibilidad existe que se conjugue B, el alelo B, que sería el grupo O, con el B, que es dominante, ¿no? Entonces el hijo nacería del grupo B. Después teníamos la posibilidad del grupo O con el A, el hijo sería del grupo A. Y después tenemos el grupo O con el B, sería del grupo B. Entonces, si nosotros vemos las posibilidades, la posibilidad de que sea del grupo O es de un 0%. ¿Ya? Veámoslo bien, ¿no? AA es A, para ver que no nos hayamos equivocado, ¿no? B con D es grupo B. Después tenemos AA, AB. Entonces, no hay posibilidad alguna que sea del grupo O. ¿Me entienden? No sé si quedó claro. Las posibilidades, ¿ya? El A, no se olviden, se va a combinar, ¿no? Ya sea con el A o ya sea con el B. Y el O se va a combinar ya sea con el A, ya sea con el B. De ahí lo hemos sacado, ¿ya? Entonces no hay posibilidad alguna de que tenga un hijo del grupo O, ¿no? Grave, ¿no? En cuanto a que sea un A. Ahora la pregunta es, ¿qué posibilidad existe que tenga un hijo ARH negativo? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, si vemos nosotros el grupo sanguíneo RH, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva diapo, mejor para que se ubiquen de mejor manera.
modificar diapo. Para que no se me pierdan, ¿ya? Habíamos dicho, ¿no? Fíjense. Vamos a hacerlo por separado. A0 con AB. Habíamos dicho, ¿no? Este con este y este con este nos generan, ¿no? Uno que es homocigoto del grupo A, otro que es AB, y luego este con este y este con este, ¿no? Nos generan un heterocigoto del grupo A y un heterocigoto del grupo B. Esas eran las posibilidades, ¿no? ¿Habrá un hijo del grupo O? Ninguno, 0%, no hay posibilidad. Pero fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo del grupo sanguíneo A? Que es la pregunta, ¿no? Es de un 75%, ¿ya? Y solamente hay un 25% de que sea del grupo O, ¿no? Que es la posibilidad. Pero la pregunta es, ¿qué posibilidad es que tenga un hijo del grupo RH negativo? ¿Ya? Juan dijimos que él es RH positivo, ¿vale? Y María es el grupo RH negativo. Entonces, cuando nosotros hablamos del grupo RH, fíjense, existen estas posibilidades en el RH, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. En el grupo sanguíneo RH, yo podría ser, lo vamos a poner así, ¿ya? Un homocigoto para el alelo dominante de RH, ¿no? Y eso me convierte en un RH positivo, dominante, ¿no ve? Podría ser que yo, siendo el grupo RH positivo, fíjense, sea un heterocigoto, ¿no? Un alelo dominante, y le voy a poner con minúscula, ¿ya? Un alelo recesivo, ¿no? Es como el grupo, imagínense que hay un O, dominante recesivo. ¿Quién se expresa el dominante? Yo soy RH positivo también, ¿ya? Pero fíjense que en ese caso particular, yo soy un heterocigoto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me confirman, por favor, para saber que me están escuchando? Sí, doctor. Excelente, gracias por la respuesta. Muy bien, esto es en caso del RH, ¿no? Soy positivo. Pero ¿qué pasa cuando yo soy RH negativo? Fíjense, para que yo sea RH negativo significa, ¿no? Que solamente tengo los alelos recesivos, ¿ya? Eso es lo que pasa con las personas que son RH negativos. Yo sé que de ustedes la mayoría, por no decir casi todos, son RH positivos, ¿no? Esta es su condición, ¿ya? O tienen el alelo dominante o tienen el alelo heterocigoto, ¿no? Donde está un dominante y un recesivo. Pero si alguno de ustedes, varón o mujer, es RH negativo, esta es su condición, ¿ya? Heredaron de papá y de mamá los alelos recesivos, ¿ya? Entonces, veamos aquí qué pasaría, digamos, con Juan y María, ¿no? Es muy probable entonces, fíjense, que Juan, por una parte, sea, digamos, tenga antígenos dominantes, porque no lo sabemos, y sabemos que María tiene los alelos recesivos. ¿Cuáles son las posibles combinaciones en ellos? Acuérdense, siempre en esto en memoria, ¿ya? A, B, C, D, ¿ya? Quizás ahí se me perdieron anterior. Entonces las combinaciones van a ser, ¿no? Este con este y este con este. Entonces, si combinamos las posibilidades son estas, ¿no? Que sea RH positivo con el dominante con el recesivo. La otra posibilidad también es dominante con el recesivo. Y la otra es la misma, ¿no? Dominante con recesivo, dominante con recesivo. O sea, fíjense, la posibilidad, si él fuera homocigoto, básicamente sería del 100% de los hijos, si él fuera así, todo niño que nazca de ellos sería RH positivo. ¿Ya? O sea, si nosotros tomamos aquí, fíjense, de todos los niños que van a nacer, todos independientemente del grupo sanguíneo, si fuera este el caso, ¿no? Que él es un dominante, miren,
todos van a ser RH positivo. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ellos serían RH positivo? Si nosotros analizamos solamente el grupo A por su parte, entonces sabemos que hay un 75% de probabilidad, o 3 de cada 4 hijos que tengan ellos van a ser A positivo, ¿ya? Si lo tomamos el grupo sanguíneo A. Pero aquí viene la otra pregunta, ¿ya? Porque hay que analizarlo así. ¿Qué pasaría si Juan fuera heterocigoto? RR, o sea, dominante con recesivo, y se casa con María. Como sabemos que es RH negativo, sabemos que es el recesivo. Vemos las combinaciones. Fíjense, existe la posibilidad de que sus hijos, ¿no? Los casamos, los unimos así, los casamos, sean RR, este con este, fíjense, y este con este, ¿no? Y también RRR, ya esto es minúscula. Pero si combinamos este con este, existe también posibilidad de que sea RR, que sería este con este, y RR, que sería este con este, ¿no? Los recesivos. Entonces, miren aquí, existe el 50% de probabilidad de que sean RH, si lo volvemos a fenotipo, positivo, y existe un 50% de probabilidad de que sean RH negativo. Fíjense cómo va a cambiar la frecuencia, la posibilidad, ¿no? Entonces, la posibilidad, si él fuera heterocigoto, ya no es del 100%. ¿Qué vale decir? Que de estos 4 hijos, al menos 2 de ellos van a ser RH positivos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Que existe el 50% de probabilidad de que tenga un hijo del grupo A que además tenga el factor RH positivo. Ya fíjense cómo cambia la probabilidad, ¿no? De un 75, en el primer caso, ¿no? Si era homocigoto para los alelos dominantes, con un 50% simplemente de posibilidad si es un heterocigoto, ¿no? Dominante y recesivo. Ya eso es lo que nosotros vemos en grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, digamos, si estas personas saben que tienen esta incompatibilidad de grupo sanguíneo? ¿Por qué? Porque ella también, ¿no? Viene de una mamá que es RH negativa y ella ha vivido, ¿no? Esta historia familiar de que su mamá ha perdido hermanos, ¿no? Por esta incompatibilidad de grupo sanguíneo. Imagínense que vienen de una ciudad intermedia, ¿no? Donde no, digamos, hay todo este manejo, ¿no? Por los especialistas, donde simplemente es un médico general que lo ve y sus conocimientos en esta área son limitados, ¿no? Entonces ella por alguna razón se viene a la ciudad y ella, ¿no? Lo que quiere saber es, toda vez que ya me he sensibilizado con mi primer hijo, ¿qué posibilidad hay que mi siguiente hijo tenga, ¿no? Un grupo sanguíneo incompatible para fines, ¿no? De producir hemólisis en los eritrocitos del bebé y que pueda conducirla hacia el aborto del bebé, por un lado, o que este bebé tenga estos problemas de hemólisis, ¿no? De eritroblastosis fetal que complican su vida, ¿no? Y su desarrollo fetal. Entonces, por ejemplo, es para que vean una aplicación, y fíjense, son ejercicios básicos, ¿no? Que se hacen en el campo de la inmunogenética, ¿no? La inmunogenética también sirvió de mucho y por mucho, por ejemplo, para dar ese gran paso en lo que es actualmente, ¿no? La terapia sustitutiva de órganos que nosotros conocemos como trasplante de órganos. Eso es a lo que nos dedicamos en este laboratorio en el cual yo trabajo, ¿no? Y en esta área es en la cual yo formo especialistas en inmunología, ¿no? Especialistas que han sido formados en el campo de inmunología de trasplante y de inmunogenética. Los orígenes se vienen a estos investigadores, ¿no? Snell, George Snell y Jean Dowsett, ya en los años 50 por ahí. Cuando ellos, haciendo experimentos de genética clásica, fueron haciendo, ¿no? Experimentos de trasplante. Y esto viene desde muchos años atrás. Ustedes saben que por los años 30 aproximadamente hubo la Primera Guerra Mundial y un poquito después hubo esta famosa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que todos hemos escuchado hablar, ¿no? Historia, documentales en historia, películas, etcétera, ¿no? Y durante estas guerras, ¿qué pasaba, no? Ustedes saben, se solía bombardear las ciudades, ¿no? Pasaban los bombarderos, largaban sus bombas, y estas bombas, bueno, arrasaban con las ciudades, ¿no? Y generaban muchos incendios, porque antes muchas de las casas eran construidas con madera. Y entonces muchas personas eran quemadas, o muchas personas, producto de las explosiones de los morteros, de los tanques o de las bombas arrojadas, terminaban amputados, ¿no? De brazos, piernas. Y entonces en ese tiempo los médicos de aquel tiempo
hacían experimentos con trasplantes, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un prisionero y tenemos aquí un general importante el cual ha perdido una pierna, ¿no? Entonces, sáquele la pierna al prisionero y póngansela al general, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Que esto era rechazado, ¿no? El tejido trasplantado se necrosaba. Entonces, con el tema de trasplante, estos investigadores trataron de entender, ¿no? El trasplante de tejidos en animales de experimentación, en este caso un ratoncito. Y este es un experimento clásico que ustedes van a pillar en muchos libros de inmunología, porque esto fue un experimento que ellos hicieron usando sus conocimientos genéticos y sus conocimientos básicos de inmunología para, por ejemplo, explicar, ¿no? por qué se rechazan los órganos. Pero esto generó otra pregunta en ellos. ¿Y por qué tenemos los organismos superiores o animales superiores tienen genes relacionados al rechazo de trasplantes? ¿Acaso el trasplante es un hecho normal en los seres vivos? ¿No? Los humanos no nos trasplantamos, ¿no? Cabeza, o alguna vez se imagina, ¿no? O tengo que dar un examen de matemáticas, tengo un examen de física, de química, no sé, de biomol, ¿no? Préstame tu cabeza solamente para pensar para ese examen, ¿no? Y resolverlo. No hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, ellos consiguieron cepas ingénicas. ¿Qué significa cepas ingénicas? Generar en laboratorio cepas genéticamente idénticas de ratones. ¿Y qué implica eso, no? Nosotros tenemos a los papás, ¿ya? Ratoncito papá y ratoncito mamá. Entonces lo que hicieron es, a partir de la descendencia de estos ratones, las empezaron a cruzar entre ellas. Más o menos cuando hicieron unas 20 cruzas entre estas cepas de ratones, ellos consiguieron ratoncitos genéticamente idénticos, ¿no? Y es así que consiguieron, pues, un ratón, por ejemplo, no sé si han escuchado, ¿no? Ratón albino, cepa tantos, ¿no? Es una cepa pura, diferente, ¿no? A otra cepa de ratones, ¿no? Así se consiguen estas cepas puras. Entonces, lo que hicieron fue tras conseguirse, ¿no? Un ratón, digamos, albino, de la cepa A, y lo que hicieron es generar un tumor, ¿no? Con reactivos químicos en este ratoncito, y lo que hicieron fue trasplantarle ese tumor a otro ratoncito de la misma cepa. ¿Qué fue lo que notaron? Que este tumor, por ejemplo, crecía en el ratón de la misma cepa. Crecía y como todo tumor, ¿no? Se vuelve un cáncer y termina matando al ratón. O sea, no se rechazaba ese injerto o ese tejido tumoral que le trasplantaron. ¿Qué notaron ellos? Que cuando usaban ratones de cepas diferentes, por ejemplo, un ratón de la cepa B, le cortaban el tejido, como ustedes ven aquí, y se lo trasplantan, fíjense, a un ratoncito de la cepa A, ellos notaron que estos injertos eran rechazados. Lo mismo que observaron en los experimentos de trasplantes en tiempos de guerra. O sea, habían genes relacionados al rechazo de los injertos. ¿Ya? Y esto fue generando, ¿no? una nueva teoría de lo que se llamó histocompatibilidad. Histo, tejidos, compatibilidad, tejido, la compatibilidad de los tejidos, ¿ya? Y con los estudios de genética a los cuales podían acceder en esos tiempos, estamos hablando de los años 50, 60, ellos fueron descubriendo que en estos genes tenían, ¿no? Genes relacionados al rechazo de los tejidos. Años posterior vieron que también los humanos teníamos genes homólogos que estaban relacionados con este tema de rechazo de tejidos. Y estos genes le llamaron HLA, ¿no? O sea, los genes de los antígenos leucocitarios humanos, ¿ya? Que son los antígenos o los polimorfismos antigénicos que nosotros evaluamos actualmente para un trasplante de órganos sólidos, así se abrevia, TOS, trasplante de órganos sólidos, o un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que ustedes conocen como trasplante de células madre. Esto, créanme, nosotros a la semana al menos una vez lo hacemos, estas pruebas para trasplante, ¿ya? Y bueno, si es progenitores hematopoyéticos, hacemos en promedio uno cada 2 meses, ¿no? Porque en Bolivia todavía no es, digamos, un hecho común hacer trasplante de progenitores o de células madres, si ustedes quieren, en niños, ¿ya? Simplemente para que vean una aplicación y de cómo nació esto con estudios de genética clásica, ¿no? Solamente, para que ustedes conozcan, es que actualmente todos estos polimorfismos, ya nosotros no usamos ratones para ver eso, ¿no? O deducciones matemáticas. Todos estos polimorfismos lo hacemos con técnicas de biología molecular, ¿ya? Nosotros usamos variantes de pruebas de biología molecular. Todos conocen qué es la PCR, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué era PCR? Proteína C reactiva. Me acuerdo en el tiempo de COVID decían que era eso.
¿Qué es PCR? Reacción en cadena de polimerasa. Muy bien, excelente, muchas gracias. Es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Entonces, en un principio se usaba esta variante de PCR. No sé si han mencionado en algún momento. PCR-RFLP. ¿Le suena? Hay muchas variantes de PCR. Es increíble el mundo de la biología molecular, ¿no? Y las variantes de las pruebas moleculares. Esta, por si acaso, nosotros la usamos en el laboratorio y si algún día, al año, digamos, uno de ustedes quiere hacer tesis conmigo o quiere ya empezar su tesis, uno de ustedes va a usar esta técnica de PCR para ver polimorfismos. ¿Alguien recuerda qué es esta PCR? No sé si quizás no ha alcanzado a mencionar variantes de PCR. Les pongo este otro, a ver, mientras van pensando. Esta otra variante de PCR que también usamos aquí en el laboratorio. PCR, SSP, usamos PCR, SSO y usamos secuenciación de Sanger. El método de Sanger, el método básico de secuenciación con electroforesis capilar. ¿Qué es PCR-FRP? Es la reacción en cadena de la polimerasa que determina los polimorfismos mediante los fragmentos de restricción, usando enzimas de restricción. ¿Ya? El PCRCO es SCP es un PCR que identifica las mutaciones a nivel de diferentes genes. Se encarga de ver dónde están los sitios de mutación, ahí se diseñan los primers y dado un patrón de bandas en una corrida electroforética, nosotros podemos saber qué mutación en particular tiene una persona y saber qué variante alélica de un gen tiene. ¿Se acuerdan qué es un alelo? Es la forma o la característica principal con la cual se expresa un gen, ¿no? Que nosotros portamos. Y el SSO es básicamente este mismo PCR que detecta estas mutaciones. La diferencia es que en el SCP la P viene de primers, ¿no? Los primers son secuencias cortas de nucleótidos que hibridan en el ADN. Y el O ya es una sonda de oligonucleótidos, ¿no? Un segmento más largo de ADN que hibrida también donde están los polimorfismos, pero al ser más grande es mucho más específico. Detecta de mejor manera los polimorfismos genéticos, ¿no? Nos permite identificar mejor las variantes genéticas de un gen. Y esto, por ejemplo, son los tipos de PCR, estos tres últimos, ¿no? SCP, SCO y secuenciación, los que habitualmente se usan en las pruebas de trasplante de órganos. Si alguno de ustedes, cuando ya acabe, ¿no?, de hacer a la carrera, egresen y tienen que hacer su internado, viene acá al CELADES, créanme que con seguridad van a hacer estos tipos de PCR, ¿no? En mi laboratorio al menos de rutina, ¿no? Que es lo que nos caracteriza, ¿no? Acá todo es biología molecular. Muy bien. Estos estudios también en el campo del trasplante, ¿para qué han servido, no? Han servido para establecer con otros estudios, por ejemplo, cuando yo tengo una persona, ¿no? Digamos, Juan, sigamos con Juan y María. Juan, por ejemplo, tiene una insuficiencia renal crónica y por lo tanto requiere trasplante de un riñón, ¿ya? Trasplante de un riñón. Y entonces aparece María, que en este caso no es su esposa, sino es su mejor amiga, y como son tan amigos de la infancia, de colegio, de la U, todo, ella decide donarle su riñón. Pero aquí viene la pregunta de los polimorfismos genéticos, ¿no? ¿Cuán variables somos de nuestros polimorfismos genéticos? Especialmente el sistema HLA, que es el más polimórfico del genoma humano. Implica entonces que Juan podría reconocer como extraño sus polimorfismos de María y rechazar el órgano, ¿ya? Y fíjense, se han hecho estudios en los cuales se ha establecido esto. Ya vamos a poner un zoom para que vean mejor. Miren, MM en inglés significa mismatch. Mismatch en cristiano significa incompatibilidad. Personas que de 6 polimorfismos he estudiado de genes diferentes, tienen uno solo de ellos incompatible, fíjense, la sobrevida, ¿a cuánto tiempo? A 3 años, fíjense, según este estudio, es aproximadamente un 75%, ¿no? Aquí tienen 97 casos, ¿no?, que evaluar. Pero fíjense, las personas que tienen 6 mismatches, o sea, que no comparten ninguno de esos 6 antígenos, tienen menor probabilidad de sobrevida del injerto a los 3 años, ¿no? Fíjense, está alrededor del 55%, ¿no? O sea, es más probable
que si yo soy menos compatible con mi donante, más probable es que yo rechace el órgano y pierda el órgano. Y otra vez vaya a hemodiálisis, ¿no? Si es que soy un paciente para trasplante. Entonces, lo que hacemos, ¿no? Los laboratorios que trabajamos haciendo histocompatibilidad e inmunogenética es tratar de encontrar la pareja donante-receptor lo más compatible posible, ¿no? ¿Para qué? Para que esta persona durante más tiempo esté portando ese riñón funcional, ese corazón funcional, ese hígado funcional, esos intestinos funcionales, o que no rechace las células madres que le donaron, ¿ya? A eso es una de las principales pruebas que hacemos los laboratorios de histocompatibilidad. Si ustedes vienen aquí al laboratorio, por ejemplo, y si preguntan aquí en el CELADIS, ¿no? Por el laboratorio de histocompatibilidad, quizás algunos, o de inmunogenética, algunos queden perdidos, ¿no? Pero si ustedes le dicen, ¿no? Estoy buscando el laboratorio de HLA, que son los genes que habitualmente genotipamos, todos les va a decir dónde es el piso sexto, ¿ya? Entonces, para que vean ustedes, ¿no? Importante para trasplantes de órganos sólidos o no sólidos. No sólidos serían médula ósea y tejidos. Y también importante para establecer la sobrevida, predecir la sobrevida a largo plazo. Gracias a la genética y también a la inmunogenética, nosotros podemos aplicar lo que se llama ahora, no sé si han escuchado este término, medicina personalizada. ¿Por qué? Conociendo nosotros el polimorfismo de un individuo, podemos, uno, aplicar un tratamiento específico, o dos, podemos predecir una consecuencia catastrófica o no catastrófica debido a la enfermedad que él posee, ¿no? Eso es medicina personalizada. Para cada paciente, una determinada intervención. También, como un hecho importante, por ejemplo, le decía esto también en la primera clase, por ejemplo, Susumu Tonegawa ganó un premio Nobel también porque él explicó la diversidad de los polimorfismos de los anticuerpos. Snell y Dowsett no lo mencioné, a ellos también se les otorgó premio Nobel, ¿no? Muchos de los que han trabajado en el campo de la inmunogenética han recibido premio Nobel, ¿no? Por el impacto que tiene, ¿no? En la salud, en la sobrevida de las personas o de las poblaciones humanas. Él también recibió un premio Nobel, ¿no? Susumu Tonegawa. ¿Por qué? Porque él explicó con sus estudios de genética clásica y de lo que se podía acceder en ese momento a la biología molecular, por qué los anticuerpos que nosotros producimos son tan polimórficos. ¿Se acuerdan lo que les decía en la primera clase? Porque para cada antígeno probable que hay en el medio ambiente, nosotros también generamos un anticuerpo para ese antígeno probable, ¿no? Y esto nos permite vivir y sobrevivir en este planeta durante muchos años, ¿no? Entonces, en esta parte de la inmunogenética, por ejemplo, se explica, ¿no? O se ha logrado entender cómo es que se genera tanta variabilidad de anticuerpos. Cómo es que nosotros somos capaces para cada antígeno generarle su anticuerpo específico. Cómo es que yo puedo producir una clase de anticuerpo en función del tipo de patógeno al cual yo me enfrento, ¿no? Va a ser una IgA, va a ser una IgE, va a ser una IgG, va a ser una IgM, o va a ser una variante del anticuerpo. IgA tipo 1, IgA tipo 2, IgG tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿ya? Por ejemplo, ellos vieron, ¿no? Que estos anticuerpos, estos genes que codifican los anticuerpos, ya en los cromosomas, fíjense, están constituidos, ¿no? Por una región variable, una región de diversidad, una región young, y él demostró con su equipo de investigadores que estas regiones se combinan entre ellas. Se combinan entre ellas para generar mayor polimorfismo posible, ¿ya? Entonces, ellos fueron viendo, por ejemplo, que cuando se combina, ¿no? Una región variable con una región join, puede generar 200 posibilidades diferentes de anticuerpos. Pero ya cuando se combina, ¿no? Otro tipo de regiones podrían generar muchas más variantes de anticuerpos. Ellos notaron cuando se van combinando los diferentes polimorfismos de las cadenas pesadas y livianas de los anticuerpos, por ejemplo, tranquilamente o matemáticamente podrían generar unas 2.106.000 variantes de anticuerpos diferentes. Y después vieron que habían algunas mutaciones o polimorfismos generados al azar que tranquilamente podrían llegar a generar mutaciones en el rango de 1 por 10 a la 18 eventos diferentes, ¿no? Estamos hablando de trillones de posibilidades, ¿ya? Eso, si yo tengo la oportunidad, cuando llegue a inmunología, yo les voy a demostrar de dónde sale todo eso matemáticamente, ¿ya? Por ahora,
está bien que lo conozcan así, ¿ya? Todo esto viene explicado, ¿no? Por la combinación, la recombinación somática que hay en nuestros genes que generan, por ejemplo, los receptores de las células adaptativas, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. Entonces, otros científicos han hecho muchos otros hallazgos o estudios, ¿no? Y estos estudios han generado hallazgos relacionados, por ejemplo, a polimorfismos proteicos o antigénicos en células y moléculas que condicionan la susceptibilidad y resistencia a enfermedades. Fíjense, aquí les doy, ¿no?, una contribución de un paper. Si alguien está interesado, en la diapo van a encontrar también el link, ¿no?, para que ustedes vayan al paper como tal. Por ejemplo, dice, ¿no?, contribución de los polimorfismos genéticos en la salud humana, ¿no? Siempre que hablamos de genética y sus polimorfismos, con salud estamos hablando de inmunogenética, ¿no? Donde esté involucrado el sistema inmune. Entonces, en estos estudios, fíjense, son muchos genes. Por ejemplo, en este gen que codifica el citocromo P450-2E1, se ha visto, ¿no?, que ciertos polimorfismos están asociados a ciertos tipos de condiciones. Por ejemplo, se ha visto, ¿no?, que un polimorfismo de este gen está asociado, por ejemplo, en personas del este asiático, por ejemplo, para que ellos estén predispuestos a tener un cáncer cervical, ¿ya? Y que en función del grupo racial, por ejemplo, si son caucasoides, el riesgo de desarrollo de cáncer está aumentado. ¿Por qué? Porque este polimorfismo es más frecuente en personas caucásicas que en personas asiáticas, ya del este asiático, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Polimorfismo, por ejemplo, ¿no? Si en una determinada posición existe, ¿no?, una glicina y existe una alanina, ¿no? La pregunta es qué codón codifica eso, ¿no? Y bueno, aquí cuando se ven polimorfismos de simple nucleótido, esto se pone en esta nomenclatura, ¿no?, que es equivalente a secuenciación, o este tipo de polimorfismo, esto se evalúa con una PCR, RFLP. Este es el tipo de PCR que nosotros aquí en el laboratorio hacemos más para ver polimorfismo de simple nucleótido, ¿ya? Fíjense, aquí hay otro estudio con otro polimorfismo en otra región genética que han visto, ¿no?, para ver asociación, por ejemplo, en personas, ¿no? Por ejemplo, en personas con cáncer de pulmón, fíjense, especialmente aquellas que tienen el hábito de fumar, ¿ya? Aquí han buscado, ¿no? Son grupos de investigadores que están interesados en el cáncer, ¿no? Y van viendo dónde están las mutaciones, estas mutaciones, qué polimorfismos genéticos caracterizan, qué tipo de aminoácidos se ven alterados en la proteína. ¿Para qué? Para que haya la predisposición a generar, en este caso en particular, cáncer, ¿ya? Aquí hay otro gen, por ejemplo, el gen NAT1. Ellos lo han estudiado para ver el incremento, por ejemplo, de un cáncer de colon o cáncer de vejiga. Bladder es vejiga en inglés, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de vejiga, ¿ya? Nosotros estamos pensando en incursionar también en el tema de cáncer, ¿no? Ver polimorfismos genéticos y todo aquello. No es muy caro hacer este tipo de estudios en el campo del cáncer. El tema es, ¿no?, tener quien haga la investigación, ¿no? Uno como profesor es el asesor, pero tenemos que tener un estudiante de pregrado, como ustedes, un estudiante de posgrado que tenga una especialidad, una maestría, que pueda hacer estos estudios, ¿no?, como parte de su formación posgradual, ¿ya? Entonces, miren, hay muchos otros estudios, ¿no? Por ejemplo, para ver polimorfismo a nivel del gen de la mieloperoxidasa, por ejemplo, y esto se ha visto, ¿no?, que este polimorfismo en particular está asociado con el desarrollo de esta enfermedad conocida como el Alzheimer. Muchos han de haber escuchado hablar, ¿no? ¿Cuál será la frecuencia o la prevalencia del Alzheimer en población boliviana? Será importante estudiar este gen porque ¿cuándo conviene estudiar un polimorfismo genético? Cuando nosotros tenemos una enfermedad que es relativamente prevalente en nuestra población, ¿no? Que digamos cerca del 1% o cerca al 0,5% de la población puede tener esta enfermedad. Sería importante estudiar, ¿no? Porque es un número importante de personas que hay en la ciudad, en el país, ¿ya? Pero si una enfermedad que está en el 0,001%, no es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a costar encontrar los casos, ¿no? Porque generalmente se hacen estudios de caso control. ¿Y eso qué implica, no? Que va a ser un estudio que vamos a hacer en 2, 3, 4 años hasta que tengamos un número apropiado de personas para estudiar, ¿ya? Aquí hay otro estudio, por ejemplo, de un receptor. Y bueno, esto se ha visto, ¿no? Por ejemplo, que está asociado
para personas con adenocarcinoma de pulmón. Entonces, en general, podemos decir que la inmunogenética nos ayuda a entender qué cosas. ¿Cómo es que el sistema inmune puede reconocer un limitado número de antígenos foráneos? ¿Ya? ¿Cómo se programan genéticamente los linfocitos para ejercer esta acción? O sea, ¿qué es lo que sucede en ellos, por ejemplo, para que sea capaz de reconocer este ilimitado número de antígenos foráneos que hay en el medio ambiente en el que vivimos? ¿Ya? ¿Cómo se produce esta afinidad de maduración de los receptores celulares? Lo que pasó con el COVID, ¿no? ¿Cómo fue que nosotros en tan corto tiempo, en cuestión de 2, 3 años, fuimos, ¿no? Modulando y adaptando nuestro sistema inmune para poder interactuar con este nuevo patógeno y poder llegar a controlar, formar memoria inmunológica, formar células eficientes desde el punto de vista inmunológico para poder contrarrestar a este patógeno, ya sea eliminándolo o ya sea controlándolo, ¿no? Sin acción de las vacunas. Ahora, ¿cómo un polimorfismo molecular, independientemente, ¿no? Cuando hablamos molecular, sea proteínas, hidratos de carbono, lípidos, glicolípidos, ¿ya? O glicoproteínas, cómo estos polimorfismos moleculares se asocian con la resistencia o susceptibilidad a la enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primera clase les decía, ¿no? Les ponía el ejemplo de la salmonelosis, ¿no? Porque si todos nos ponemos en contacto con una salmonela, ¿por qué algunos respondemos mejor y otros de manera no tan adecuada, ¿no? Y complicamos nuestra vida. Y si no recibimos soporte con antibióticos, podemos incluso hasta morir, ¿no? Eso es lo que trata de explicar la inmunogenética, ¿no? Cómo esto me predispone como individuo susceptible o resistente. Resistente significa, ¿no?, que yo voy a sobresalir a esa enfermedad. También la inmunogenética sirve, ¿no?, para generar estrategias para identificar, ¿no?, estas estructuras antigénicas para el desarrollo de vacunas, ¿ya? Y de inmunoterapia. ¿Cómo entender también desde el punto de vista molecular cómo es que los patógenos pueden evadir nuestro sistema de defensa? ¿Y esto para qué sirve? Si entendemos eso, nos permite hacer, ¿no?, modificaciones o estudios, intervenciones para generar nuevo desarrollo de vacunas, nuevos desarrollos de tratamientos inmunomoduladores. Es muy importante la inmunomodulación, ¿ya? Inmunomodular significa cambiar el balance de la respuesta inmune. Miren, yo les pongo un ejemplo aquí. Creo que lo había mencionado también en la primera clase, ¿no? Si yo tengo una célula y tengo un patógeno que es intracelular, ¿no?, que vive dentro de la célula y se replica, entonces yo tengo que tener, aquí tengo un linfocito, tengo que tener un linfocito que interactúe de la mejor manera posible con este patógeno que vive dentro de la célula. ¿Para qué? Para que induzca su destrucción. Y, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado en la primera clase? Lamentablemente, con la destrucción de la célula misma, ¿no? Para que, muerta ella, muere el patógeno que causa daño. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un patógeno que es extracelular, ¿no?, que vive en el espacio extracelular? Entonces también, ¿no?, ¿cómo es que modulamos el sistema inmune para que el sistema inmune se enfrasque en destruir el patógeno, neutralizarlo, sin dañar a la célula? ¿Ya? Eso es inmunomodulación. O, por ejemplo, ¿no?, aquí nosotros tenemos una persona, bueno, me salió mal, quería dibujar una pierna. Y miren, esta persona tiene artritis reumatoidea, ¿no? Tiene daño a nivel de los tejidos articulares. ¿Cómo entonces nosotros logramos que este sistema inmune, porque esta es una enfermedad autoinmune que está destruyendo el tejido articular, logre ser contrarrestado, ¿no? Que se bloquee, que no se active para que no siga destruyendo a esta persona, ¿no? Que pase luego, ¿no?, a tener una artrosis degenerativa. Entonces, todo esto ve la inmunogenética, ¿ya? La inmunomodulación. Cómo nosotros modulamos o cambiamos el dial de la respuesta inmune a nuestro favor. Eso es toda la inmunogenética, ¿ya? Otro es para ver la susceptibilidad a efectos adversos a fármacos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esta enfermedad que se llama Stevens-Johnson. Stevens-Johnson. Es una enfermedad en la cual se activa la respuesta inmune celular frente a un determinado fármaco que recibe el paciente, y si no se controla, no se trata el proceso inflamatorio que se genera por los linfocitos, la persona puede morir, ¿no? O terminar con severos daños a nivel de su organismo que le permita llevar, ¿no?, una vida plena. Por ejemplo, se ve la susceptibilidad a
fármacos, ¿ya? Y estas son pruebas, por ejemplo, que hacemos en el laboratorio. Se pide muy poco, les soy sincero, pero tenemos todo el arsenal ahí de pruebas genéticas para responder, ¿no?, ante esta eventualidad. Esto una o dos veces al año lo hacemos, ¿ya? Los casos de Steven Johnson en nuestro medio son mucho más, ¿no? Pero muchas veces el médico lo detecta clínicamente y, bueno, lo trata y luego ya farmacológicamente, ¿no? Con inmunosupresión, con antiinflamatorios, y el paciente sale, ¿no? Bueno, y si se complica, lamentablemente el paciente muere. Y les mostré ejemplos previos, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? En la lucha contra el cáncer, la inmunogenética del cáncer. Y para muchas otras condiciones, ¿no? Aquí entran las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Muchos estudios hay de inmunogenética en el campo de enfermedades infecciosas, sean estas bacterianas, parasitarias, virales o de otro tipo, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar las aplicaciones de la inmunogenética. Pero no solamente se basa, ¿no?, en esto de enfermedades autoinmunes, de inmunodeficiencias, de infecciones, de cáncer en sí, sino también se usa mucho para tratar de entender cómo las poblaciones humanas nos diferenciamos o nos caracterizamos en función de nuestros polimorfismos genéticos. No se olviden que para esto usamos mucho las herramientas de biología molecular, ¿no? Todas las pruebas de laboratorio a las cuales tengamos accesibilidad cuando nos referimos, ¿no?, a biología molecular. ¿Ya? Aquí el laboratorio donde yo trabajo es básicamente un laboratorio de biología molecular, ¿ya? Básicamente. Entonces, ¿cómo las poblaciones humanas, por los polimorfismos que tienen, están condicionadas a ser más susceptibles o más resistentes a diferentes enfermedades, ¿no? ¿Cuáles? Estas que he mencionado arriba. En la inmunogenética, entonces, se utilizan diferentes test para determinar una posible asociación. Pueden ser test serológicos, test inmunohistoquímicos muchas veces, ¿no? Hacer biopsias y ver ahí, ¿no?, el uso de anticuerpos marcados fluorescentemente, test citogenéticos, test moleculares de tantas variantes que hay, y modelos en animales, ¿ya? Se hacen modelos en animales, ¿se acuerdan? El HLA, en el caso, ¿no?, de los trasplantes de órganos, células y tejidos, se definió en modelos animales, ¿ya? Aquí, fíjense, es una aplicación de la inmunogenética que actualmente está de moda y que se usa mucho, por ejemplo, para tratar el cáncer. Son protocolos que actualmente se están empleando en los países desarrollados y son protocolos muy caros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un linfoma y lo quiero mandar a los Estados Unidos o a un país de Europa a que le hagan este tipo de intervención, está aproximadamente por los $350,000 el tratamiento, ¿no? Con las famosas CAR T-cells. No sé si han escuchado alguna vez en alguna charla, en un programa de televisión, no sé, ¿me dicen? Gracias a los conocimientos que se tienen en lo que es biología celular, inmunología celular, pero también biología molecular y genética, a estos linfocitos T que ustedes conocen, que tenemos en la sangre, que todos vienen con un receptor predefinido, altamente polimórfico, con capacidad de reconocer determinados tipos de antígenos, lo que se le ha hecho es manipularlo genéticamente para que estos linfocitos T expresen otro tipo de receptores, ¿ya? Que es una combinación, ¿no?, entre un receptor relacionado a un anticuerpo presente en el receptor con el cual nacen estas células T. Entonces, estos nuevos receptores que se van, voy a ponerle aquí un pequeño zoom, ¿ya?, que se van generando, son receptores, por ejemplo, como son moléculas de la región variable de anticuerpos, que tienen alta afinidad por un antígeno. ¿Cuál es ese antígeno? Un antígeno tumoral. Por ejemplo, si nosotros agarrásemos 10, 15, 20 personas, por ejemplo, con cáncer de pulmón, y si nosotros hacemos estudios moleculares en esas personas para ver los polimorfismos genéticos, vamos a ver que si bien las 20 personas tienen cáncer de pulmón, cada una de ellas tiene un patrón de mutaciones diferentes que hace su cáncer único de un individuo respecto al otro. Así como nosotros, ¿no? Como
individuos somos únicos frente a los demás seres con los que convivimos, también el cáncer hace, ¿no?, que esta célula sea única, este tipo de cáncer sea única, aunque el diagnóstico sea cáncer de pulmón, aunque el diagnóstico sea cáncer de páncreas, no importa eso, ¿ya? Es su propia mutación. ¿Esto qué implica? Que si nosotros construimos estos receptores, y eso se está haciendo actualmente, específicos para los tipos de mutaciones que caracterizan a tu cáncer, porque el cáncer es una célula mutada, maligna, entonces, con estas células que poseen estos receptores que han sido puestos ex vivo, tú vas a tener células especializadas en reconocer tu tumor y no el de nadie más, tu tumor de pulmón y no el de nadie más. Entonces, estas células, una vez que son infundidas en ti como paciente, van a ir a asesinar a tus células cancerígenas, ¿no? Y hay una gran tasa de curación en este tipo de cáncer. ¿Ya? Esto es medicina personalizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque son tus células entrenadas para reconocer tu cáncer y el de nadie más. ¿Ya? O sea, ¿eso qué quiere decir, no? No vamos a usar inmunizaciones, ¿no? El Sosa tiene un cáncer, entonces vamos a sacar sus células y le vamos a poner a esta persona que también tiene el mismo cáncer que él para que se sane. No, porque si sacan mis células y se las ponen a esa otra persona, va a pasar lo que pasaba en el caso de los trasplantes de órganos. Es lo que se ve. Entonces, mi sistema inmune va a atacar a las células del otro individuo y también lo puedo matar, ¿no? Entonces se evita eso. Esta es la tecnología de los CAR T-cells. ¿Qué significa CAR T-cell? Receptores antigénicos quiméricos de las células T. ¿Qué es una quimera? Es una célula, fíjense, ¿no? Como individuos son mis propias células que en vez de tener mis antígenos, hemos empezado a ponerle unos antígenos diferentes, producidos ex vivo o in vitro. Por eso es quimérica, ¿no? Tiene dos orígenes genéticos diferentes en la misma célula. Eso es quimera. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿En Bolivia podemos hacer esto? No, todavía no, ¿no? Nos falta muchísimo en cuanto a tecnología para llegar un día a hacer eso, ¿no? Necesitamos tener mega laboratorios creados, ¿no?, de investigación para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Y además necesitamos tener hospitales de cuarto nivel. ¿Por qué? Porque un gran problema en este tipo de intervención son justamente estas reacciones adversas que se dan al ponerle a un individuo o infundirle a un individuo estas células entrenadas, ¿no? Porque podrían sobreactivarse, producir tormenta de citocina en estas personas y si no se hace una adecuada intervención, un rescate del paciente también lo podría matar. Pero siempre en medicina vemos, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no hago esta intervención en el paciente que tiene esta enfermedad? Probablemente, ¿no? A los 3, 4 años, el 90%, el 80% de ellos habría muerto. Pero ¿qué pasa si hago esta intervención? Probablemente a los 3, 4 años, el 50% todavía sobrevive. Pero de ese 50%, quizás un 20% ha hecho reacciones adversas. Y del 100%, digamos, 10% murió, ¿no?, por estas reacciones adversas. Entonces, eso se sopesa ya, costo-beneficio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? También, ¿no?, los estudios de la inmunogenética, entonces vamos a poner un pequeño zoom aquí, han permitido, ¿no?, entender los mecanismos por el cual, por ejemplo, un patógeno, en este caso, ¿no?, un parásito de la malaria, infecta los diferentes tipos celulares. ¿Qué tipo de factores genéticos, por ejemplo, se activan en él para evadir los sistemas de defensa que tiene normalmente una célula o los mecanismos de defensa inmunológico que tenemos nosotros? Por un lado, ¿no?, se estudia el patógeno en su biología y en su genética, ¿no?, para entenderlo y saber cómo evade nuestro sistema de defensa para generar esa enfermedad, ¿no? Porque en este sistema nadie quiere morir, ¿no? No quiere morir el patógeno que nos infecta, él de hecho quiere replicarse, vivir, pero también nuestras células no quieren morir, ¿no? Y generan mecanismos para destruir al agente invasor. Entonces la inmunogenética también se estudia, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa tiene la célula para, primero, detectar o entender o conocer o sentir que está infectada, que algo extraño hay en ella? ¿Para qué? Para que se alerte al sistema de defensa y venga, ¿no?, a destruir al patógeno y lógicamente a ella misma. Pero, ¿se acuerdan? Aquí la idea es el altruismo, ¿no? Yo como célula infectada
no quiero que mis hermanas se infecten con esto, ¿no? Que sufran lo que yo estoy sufriendo. Yo prefiero morir. Así es como piensan nuestras células. La inmunogenética entonces estudia eso, ¿no? ¿Cuáles son esas interrelaciones que se dan, ¿no? Desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de las diferentes rutas bioquímicas que están relacionadas en el garantizar la homeostasis celular, destinada, ¿no? A que la célula esté libre de infecciones, libre de estrés, y se destruya a los patógenos o las sustancias extrañas que alteran esta homeostasis, ¿no? Aunque ello implique la destrucción de las células, ¿no? Entonces, la inmunogenética estudia tanto desde el patógeno, tanto desde la célula cancerígena, pero también como de las propias células de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Esto es simplemente para que ustedes tomen conocimiento. Fíjense, estos son una serie de estudios en los que se ha visto, en los cuales se ha detectado personas con inmunodeficiencias. Se ha visto, ¿no?, que cuando nosotros tenemos mutaciones a nivel de las, de los, de las proteínas del receptor de nuestros linfocitos T, que es quien manda señal al linfocito T para que se active frente a algún patógeno en particular, se ha visto, ¿no?, que hay ciertos polimorfismos genéticos a nivel de los genes que codifican estos receptores que pueden condicionar a que un linfocito se active de manera eficiente, dentro de lo estándar que está establecido, o sea, un linfocito que se active pobremente y responda pobremente cuando este receptor interactúa con un agente extraño. Un linfocito flojo le llamaremos, ya que actúe negligentemente. Todo esto se ha estudiado en el campo de inmunogenética para diferentes enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la autoinmunidad, ¿no? Porque muchas veces este receptor, fíjense, interactúa contra una proteína propia de una estructura propia del órgano y hace que la célula del sistema inmune más bien empiece a atacar, ¿no? Por ejemplo, en la tiroiditis Hashimoto, en la diabetes mellitus insulina dependiente, en el síndrome de Sjögren, cuando se atacan las glándulas secretoras, ¿no?, de diferentes sustancias, de lágrimas, de fluidos biológicos, y afecta el normal funcionamiento de ese tejido, de ese órgano. Por ejemplo, en inmunogenética se evalúa eso. Otro también, en inmunogenética se ha estudiado mucho los famosos Toll-like receptors. A la persona que describió los Toll-like receptors, por ejemplo, en el año 2012, fueron 2 personas, a estas también se les entregó el premio Nobel por haberlos descrito, ¿no? Les había adelantado, ¿no? Estas proteínas tipo Toll, se llaman así, ¿ya? Proteínas tipo Toll, fueron pilladas en las moscas de fruta, ¿ya? En las moscas de fruta, y se vio que aquellas moscas que tenían mutaciones en estas proteínas tipo Toll eran las que estaban predispuestas a generar, por ejemplo, infecciones por hongos en esas mosquitas, ¿no?, que con el tiempo mataban las moscas. Entonces notaron que tenían, digamos, una influencia sobre la respuesta inmune innata en las moscas frente a los patógenos de diferente tipo. Luego, haciendo una interpolación con los humanos, notaron que también los humanos teníamos proteínas parecidas a estas proteínas presentes en las moscas, y le llamaron TLRs, Toll-like receptors. Toll-like significa, like en inglés es parecido, similar, semejante. Receptor es receptor, ¿no? Receptores tipo Toll de las moscas, ¿ya? Notaron que nosotros tenemos. Y este es un pequeño esquemita, fíjense, de la gran cantidad de receptores tipo Toll que nosotros tenemos, que están asociados a la inmunidad innata, ¿no? Tenemos unas 9 receptores que son los mejor descritos hasta ahora, y se ha visto que en función del tipo de receptor nosotros podemos interactuar, ¿no?, con gram positivos, gram negativos, hongos, bacterias, levaduras y virus, diferentes tipos de virus. Y se vio que ellos son importantes para alertar al sistema inmune, ya sea innato, pero también adaptativo, frente a estos patógenos. O sea, son moléculas, receptores del sistema inmune innato con los cuales ya nacemos con estos receptores preformados para interactuar con nuestro medio ambiente, los patógenos de nuestro medio ambiente, ¿ya? Que han notado que hay mutaciones en estos receptores
que también hacen que nosotros respondamos de mejor o de peor manera frente a los patógenos ambientales. Ya se ha estudiado mucho en esto. En el caso del COVID también estuvieron involucrados los polar receptors, ¿no? Los de tipo 2, por ejemplo, para la susceptibilidad a la infección de COVID, ¿no? Y en muchas otras patologías también están asociados, ¿ya? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, nunca hemos hecho un estudio en esto. Algún día vamos a hacer, en el caso del lupus, que es donde les dije yo, es donde más aportes en el campo de la investigación inmunogenética he hecho, estoy interesado en hacer, ¿no? Para el toler receptor 2, por ejemplo, que es el que es uno de los que se ha estudiado más en pacientes con lupus. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, Araceli. Bueno, chicos, no se olviden, año a año yo estoy buscando tesistas y estoy buscando becarios de investigación, ¿ya? Entonces, en función de su interés en entrar en este campo de la investigación científica, o por lo menos empezar a introducirse en ello, aquí las puertas siempre están abiertas, pueden venir directamente acá al Instituto Celades, piso sexto, o también mediante la doctora Net, ¿no? Como muchas veces hemos hecho, para poder ver, ¿no? De que puedan hacer ustedes un trabajo en este instituto, pero también en el Instituto de Investigaciones Farmaco-Bioquímicas. Los docentes investigadores que vemos acá, siempre estamos con ideas de investigación y prácticamente en el 100% de los casos nosotros le financiamos el estudio. Esa es la diferencia. Bueno, dicho eso, Dios cuida a nuestro país, a la ciudad de La Paz, ciudad del Alto. Ojalá que esta situación de interés